consulta o algo que crea que convenga hablar antes de arrancar la clase? Bueno, estoy como un minuto adelantado, así que voy a esperar. Ahí está, 45. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, vamos a comenzar recuperando algunos conceptos, algunos contenidos de la clase anterior y después vamos a seguir explorando los alcances, las limitaciones y algunas propiedades de la transformada de Fourier en tiempo continuo. Habíamos hablado al principio de la clase pasada primero de las exponenciales complejas formando una base ortogonal que generalmente normalizada con pi o 2pi, de acuerdo al tipo de definición, se podía considerar como una base ortonormal, con distintos recortes de bases, ¿sí? Habíamos hablado de que uno podía elegir una frecuencia fundamental omega 0 y a partir de ahí quedarse únicamente con todos los múltiplos enteros de esa frecuencia omega 0, que era lo que llamábamos los armónicos de esa función periódica exponencial compleja, que adentro tiene un coseno que es real y un seno que es imaginario. Hablamos también de otro conjunto donde podíamos tomar todas las exponenciales complejas que tuviesen como frecuencia fundamental algún múltiplo racional de pi, de manera que el período siempre pudiera ser un número racional. Y por último hablamos de las exponenciales complejas para cualquier tipo de valor de omega, de valor real de omega, en donde demostramos o marcamos más o menos el camino de la demostración de cómo eran esos productos internos entre una exponencial compleja de frecuencia omega y su conjugado, ¿no?, en ese producto interno. Y luego de eso hicimos una pequeña demostración de que esas exponenciales complejas que se podían configurar en algún tipo de base ortonormal también eran autofunciones de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sí?, de los LTI. ¿Qué quería decir que estas exponenciales complejas fueran autofunciones de esos LTI? Que en definitiva, si uno ponía como entrada a un LTI una exponencial compleja, la salida era esa misma exponencial compleja, es decir, no se alteraban los componentes frecuenciales de esa exponencial compleja, solo que estaba acompañada o escalada por la proyección de la respuesta al impulso sobre el espacio de las exponenciales complejas.
Después vimos que en realidad esa proyección de la respuesta al impulso no era otra cosa que la transformada de Fourier de ese impulso. Pero en definitiva, si uno a un LTI le da una exponencial compleja, a la salida obtiene la misma exponencial compleja, escalada por algo, que tiene que ver con la proyección de su respuesta al impulso sobre el espacio de las exponenciales complejas. Si uno, por ser un LTI, en lugar de darle una exponencial compleja, le da una combinación lineal de exponenciales complejas, lo que termina obteniendo como salida es también una combinación lineal de las mismas exponenciales complejas que uno le dio como entrada. Luego de esto hablamos sobre el primer recorte que podíamos hacer sobre estas exponenciales complejas, y era el de su capacidad de representar señales periódicas, donde estas señales periódicas tenían una frecuencia fundamental omega 0. ¿Sí? Esta x de t es una señal periódica que tiene como frecuencia fundamental omega 0. Entonces la propuesta era representar esta señal x de t como una combinación lineal de exponenciales complejas, de nuevo pensando en que esas exponenciales complejas son autofunciones de los LTI, y cada una de esas exponenciales complejas que representaban la señal x de t iba a estar afectada por algún escalar. Como habíamos visto, ese escalar no era otra cosa que la proyección de la señal x de t en el espacio de esas exponenciales complejas de frecuencia fundamental omega 0. ¿Sí? Para cada uno de esos escalares a sub k, lo que voy a tomar es la proyección sobre el armónico correspondiente, es decir, el k múltiplo de esa frecuencia fundamental omega 0. Es decir, una exponencial compleja de frecuencia k por omega 0. Acuérdense que ese k es un valor entero. Por eso está también como un índice de una sumatoria acá. Entonces, si teníamos una señal periódica, la Profe, podíamos... Sí. perdón, ¿ahí por qué estaba multiplicado por 1 sobre t? Eh, para normalizar sobre el periodo fundamental. ¿Sí? Ok. Es para que esa proyección no pese más en las que tienen más frecuencia, porque por ahí se puede confundir y podés hacer la integral sobre el periodo del armónico, que es más chiquito, tiene frecuencia más alta. ¿Sí? Entonces se hace a todas las integrales sobre el periodo fundamental y se las normaliza respecto de eso. Ok, genial. Entonces, teníamos una muy buena herramienta para representar cualquier señal periódica como combinación lineal de exponenciales complejas de frecuencia fundamental igual a la señal, pensando de nuevo en que podríamos estar trabajando con LTIs. ¿Sí? Lamentablemente, no todas las funciones son periódicas, pero había un ejemplito con esto que lo quería recuperar, porque después nos va a venir bien, que era el ejemplo del seno. El seno, por la fórmula de Euler, nos da una manera directa de calcular los dos escalares, los dos coeficientes a sub k que son distintos de cero. Habíamos visto que a sub 0 y cualquier otro a sub k con k mayor con valor absoluto de k mayor a 1, ¿sí? Es decir, menor que menos 1 y mayor que 1, también eran nulos. Los únicos que no eran nulos eran el a sub 1, ¿sí? Que tenía este valor de 1 sobre 2j, y el a sub menos 1, que tenía este valor de menos 1 sobre 2j. Habíamos visto también que si aplicábamos la definición del producto escalar para calcular esos a sub k, eso también se cumplía. Se cumplía que el a sub 0 era 0, se cumplía que el a sub 2, el a sub 3, el a sub menos 2, menos 3, etc., también eran nulos. ¿Sí? Pero esa fórmula de Euler
nos da una manera muy sencilla de escribir una señal senoidal que es periódica con periodo fundamental 2pi sobre omega 0 a partir de estos dos coeficientes, a sub 1 y a sub menos 1. El tema era que no todas las señales son periódicas. Claramente el mundo de Fourier, el mundo de las exponenciales complejas, hace que las señales periódicas... perdón, ahí Tomás dice esta semana examen era con clases. Sí, en el calendario académico lo dice explícitamente. Dice semana de exámenes con dictado de clases. Así que, y también estaba en el cronograma de la materia. Así que cuando no tenemos señales periódicas, no se van a sentir tan cómodas en el mundo de Fourier, porque no son periódicas, no tienen un periodo fundamental. Entonces su representación va a empezar a ser un poco más compleja. Y esa complejidad requiere una herramienta más compleja. Y esa herramienta es la transformada de Fourier. Entonces, cuando uno tiene una señal que no es periódica y quiere llevarla a vivir al mundo de Fourier, tiene que utilizar la transformada de Fourier. Como habíamos visto, la transformada de Fourier no es otra cosa que la proyección del espacio de las exponenciales complejas, pero ahora este espacio de exponenciales complejas no tienen una frecuencia fundamental omega 0, como lo habíamos hecho recién para las señales periódicas. Estamos hablando de un espacio donde la frecuencia es una toma cualquier valor real, ¿sí? El omega toma cualquier valor real. La exponencial es compleja y la variable es j omega, que es una variable compleja, ¿sí? Pero el omega, el rango de variación de omega, ¿sí? Es para todos los reales. Entonces, proyectábamos esta señal a través del producto escalar sobre el espacio de las exponenciales complejas de cualquier tipo de frecuencia omega. Ahí Manuel dice que estoy equivocado. Quizá tenga razón, si en las otras materias no hay clases, a lo mejor malinterpreté el calendario, ¿sí? De todas formas, como estaba nuestro cronograma, las clases se van a dar de todos modos. Tendríamos que haber modificado el cronograma en su debido momento. Así que supongo que eso también explica la poca cantidad de gente que hay. Por suerte tenemos la ventaja de que la clase va a quedar grabada y la pueden ver en otro momento. Te agradezco, Manuel, el comentario. Así que... No implica nada igual, así que no, a mí no me implica nada, pero sí, de las otras materias avisaron que no teníamos clase, por eso lo mencionaba. Está. Malinterpreté entonces el calendario, pero bueno, es casi un consuelo, digamos, no es justo ir en contra de lo que indican los calendarios, pero por un lado la clase va a quedar grabada, así que la pueden retomar los otros estudiantes que no vengan hoy en cualquier momento. Pero bueno, prestaré más atención en el segundo semestre si es que vuelve a haber 2 llamados durante el cursado como pasó este semestre, que fue lo extraño que hubo, que hay un llamado en abril y uno en mayo, es algo que nunca pasó. Pero bueno, sí, disculpas entonces por haber malinterpretado el cronograma y transmítanle a sus compañeros estas disculpas de no haber prestado atención. Pero bueno, insisto en que la clase va a quedar disponible para que la miren y después las clases de consulta también van a estar a disposición como siempre, incluso esta semana también. Entonces, estábamos hablando de la transformada de Fourier, en donde lo que hacemos es proyectar esta señal x de t en el espacio de las exponenciales complejas
ahora abiertos a una variable continua J omega, ¿sí? Y la exponencial compleja puede tener cualquier tipo de frecuencia en el espectro menos infinito, infinito para omega. Y lo que hacemos es este producto interno, y a su vez tenemos una fórmula de la antitransformada, ¿sí? Que es la forma que nos permite volver del espacio frecuencial al espacio temporal, con esta gran ventaja de que el espacio que creamos de las exponenciales complejas tiene dos variables continuas, una es omega y la otra es t. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es el producto interno en el sentido inverso, ¿sí? Es decir, con el conjugado de a la j omega t, ¿sí? Yendo al mundo de Fourier, la proyectamos sobre e a la menos j omega t, y para volver de Fourier al dominio temporal, la proyectamos sobre el conjugado e a la j omega t, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestras fórmulas de ida y vuelta, ¿sí? Para un lado y para el otro, entre el mundo de Fourier de las frecuencias omega y el mundo temporal, ¿sí? Entonces, esa transformada de Fourier está basada en un operador integral, y como ustedes saben, una de las claves de los operadores sumatoria y el operador integral es garantizar de que converjan, ¿sí? Sobre todo cuando tienden a infinito. Entonces, hicimos algunas consideraciones basadas en lo que se conoce como las condiciones de Dirichlet, pero básicamente lo que dicen esas condiciones es que toda función que tenga en su periodo fundamental, cuando es un periodo finito, porque la función es periódica, y si la función no es periódica, ese periodo fundamental es infinito, cuando tengan energía finita en ese periodo, van a tener transformada de Fourier. Existen dos condiciones de patologías funcionales muy graves, que es cuando tienen una infinita cantidad de discontinuidades o una infinita cantidad de máximos y mínimos en un periodo finito. Pero esas patologías son muy profundas y es raro encontrarse con funciones de ese tipo. En principio, si la función no tiene saltos, no tiene discontinuidades de salto infinito y no diverge a infinito, en menos infinito o infinito, esa función va a tener transformada de Fourier. ¿Qué va a pasar con las discontinuidades de salto finito? Lo que va a pasar es que la transformada de Fourier va a tomar en el valor donde está la discontinuidad el valor medio del valor de la función a derecha o a izquierda, ¿sí? Vamos a ver después un ejemplo de cómo la transformada de Fourier hace esto. Pero en definitiva, tomando ese valor medio entre el valor a derecha e izquierda de la discontinuidad, lo que se preserva es la energía, ¿sí? Es decir, la señal va a tener la misma energía tanto en el dominio temporal como en el dominio frecuencial. Luego, vamos a ver algunas propiedades de la transformada de Fourier que nos van a llevar a varias cosas, pero quizá el objetivo de ver estas propiedades hoy es, por un lado, ir entendiendo mejor la transformada de Fourier como herramienta, y por otro lado, listar algunas propiedades que van a ser de muchísima utilidad, de extrema utilidad, a la hora de operar con las transformadas, ¿sí? A la hora de transformar y antitransformar funciones, ¿sí? Que muchas veces hacerlo por definición, es decir, utilizando los productos internos de proyección entre la función y la exponencial compleja, puede llegar a ser problemático. Hoy nos vamos a cruzar con un par de integrales y vamos a tener que pedir ayuda a algún software de cálculo para poder resolver esas integrales, porque uno no se puede acordar de memoria toda la tabla de las integrales. Pero tiene como alternativa utilizar una tabla de transformadas y las propiedades de la transformada de Fourier e ir obteniendo diferentes transformadas y antitransformadas sin necesidad de operar con estas integrales de la definición. El primer ejemplo, los números de los ejemplos se refieren a los ejemplos del libro, ¿sí? Es el ejemplo 4.1
del libro de Oppenheim. Y lo que tenemos ahí es una exponencial real, ¿sí? Una exponencial real con un exponente a mayor a 0, ¿sí? De manera que esta exponencial real mayor a 0, ¿sí? Cuando el t tiende a infinito, el exponente es negativo, por lo tanto la función tiende a 0. Y cuando el t es negativo, el exponente es positivo, por lo tanto en menos infinito, en t menos infinito, la función diverge. Y por eso está multiplicada por u de t. Para ahorrarnos ya decir, bueno, no, si va a diverger en menos infinito no va a tener transformada. Entonces de alguna forma tengo que hacer algún recorte para que la señal tenga energía finita. Y efectivamente esa señal tiene energía finita porque a valores negativos de t vale 0, porque está multiplicada por u de t. Quise cambiar el color y no pude. Ahí está. Vale 0. En 0 vale 1. ¿Sí? Si asumimos que esta u de t en 0 vale 1 y si no, vale 0 y a continuación tiene el 1 en donde arranca la exponencial real del lado de los t positivos, ¿sí? Y como esto tiende a 0, el área sobre esta curva, ¿sí?, es finita, ¿sí? Es una función que es absolutamente integrable. Entonces, transformando eso, debería ser bastante sencillo. Lo que nos encontramos al aplicar la definición, ¿sí? Fíjense, acá aplicamos la definición, proyectamos la x de t sobre el espacio de las exponenciales complejas, reemplazo x de t por lo que vale, e a la menos a por t por u de t. Como tengo un u de t, lo que es más sencillo de hacer es atacar el límite inferior del integral. Total, yo sé que de menos infinito a 0, todo vale 0. Entonces, reemplazo el límite inferior del integral y ya me saco de encima esa u de t. Y acá tengo un producto de exponenciales de igual base, que es el número natural, el número e, la base de los logaritmos neperianos. Entonces junto el a con el j omega. El t me queda como factor común afuera, lo mismo que el menos. Tengo una integral de una exponencial. Ustedes saben que las exponenciales, al integrarlas y al derivarlas, dan lo mismo, solo que como acá hay un multiplicador sobre la variable t, ese multiplicador pasa acá derecho al denominador, ¿sí? Entonces me queda menos c por e a la menos a más j omega sobre a más j omega evaluada entre 0 e infinito. Cuando la evalúo en el límite superior, es decir, en infinito, e a la menos infinito tiende a 0, y cuando lo evalúo en 0, e a la 0 vale 1, entonces me queda menos 1 sobre a más j omega. Y finalmente me saco de encima estos dos signos menos y tengo el resultado de mi transformada, que es 1 sobre a más j omega. Fíjense que mi función x de j omega es una función de la variable omega, pero es una función que en definitiva, en el conjunto imagen, es un número complejo. O sea, el dominio x de j omega, el dominio de la función j omega, es un dominio imaginario. ¿Sí? J omega es un imaginario puro. Pero el conjunto imagen es un número complejo. Cuando omega valga 0, esto va a valer 1 sobre a, que es un número real. ¿Sí? Pero en otros casos va a valer 1 sobre a más j omega y esto va a ser un número complejo. Y va a haber también algún caso donde esto puede ser complejo puro, si se diera el caso del que a fuera igual a 0, aunque lo estoy descartando acá en el enunciado. Entonces, una cosa importante a la hora de evaluar nuestras funciones transformadas, sabiendo que su conjunto imagen es en el dominio de los complejos, es evaluar la magnitud y la fase de ese número complejo que conforma el conjunto imagen de mi función transformada x de j omega. Profe. Sí. Entonces, para repasar, o sea, cuando estamos haciendo esto, que es aplicar la transformada de Fourier, es análogo a cuando en álgebra cambiamos de base los vectores, o sea, estamos expresando
la misma señal exactamente, pero de otra forma, digamos, en otro dominio. Es exactamente la misma señal, si fuese una señal física causa el mismo efecto, tiene la misma energía, tiene las mismas métricas que vos le puedas aplicar al otro espacio. Es exactamente la misma señal, con una representación algebraica diferente. ¿Sí? Ajá, ajá. Algebraica y funcional. Sí. Que de hecho es más rica porque estamos pasando de una función que era de los reales en los reales a una función que es de los imaginarios en los complejos. ¿Sí? Acá no se ve tanto, pero vamos a ver otros casos donde se va a notar que justamente llevar una señal a vivir al mundo de Fourier termina siendo mucho más compacto y mucho más beneficioso. Acá estamos pasando de una señal que tenía una representación. Estoy escribiendo. Opa. Una representación que era de este tipo, ¿sí? Esto valía 0, acá valía 1, y esto decaía, ¿sí? Una exponencial real a esto que en definitiva es una especie de hipérbola, ¿sí? Cuando omega vale 0, la función vale 1 sobre a, y después a medida que omega crece, la función decrece. ¿Sí? Y cuando omega tiende a infinito, la función tiende a 0, ¿no? Ajá. Entonces estamos pasando de representar esto a representar esto. No tendría pinta de que le estamos ganando mucho, la representación es bastante parecida. Pero de última, estamos llevando esta función a vivir al dominio de Fourier, y si la vamos a usar en algún tipo de sistema o conglomerado de sistemas LTI, eso ya va a ser una ventaja, ¿sí? Y vamos a ver sobre el final de la clase dónde radica esa ventaja. Sin embargo, una desventaja que aparece inmediatamente de tener este dominio, entre comillas, más rico, que involucra números complejos, es que esos números complejos ahora implican una magnitud y una fase, ¿sí? Es decir, un módulo y un ángulo, porque son números complejos. Y esta función, 1 sobre a más j omega, ¿sí? Se le puede calcular la magnitud y la fase, ¿sí? La magnitud va a implicar la fase también, en todo caso en los dos. Sí, ¿No tendrías 3 ejes ahora? tengo 3 ejes. Ajá. Tengo 3 ejes. Tengo Las dos partes del complejo y X de J omega. Exacto. Tengo un dominio que es imaginario puro. Entonces mi dominio sí es unidimensional. Pero mi conjunto imagen, ¿sí?, es complejo. Entonces es una función que va de 1 a 2. ¿Sí? Sí. Llamemos, sí, en este caso no es R, pero iría de I, que es el conjunto de los números imaginarios, va de I a Z. Y Z es un espacio planar, que es bidimensional. Entonces, si yo lo quiero representar en dos ejes, lo más sencillo es representar la magnitud en función de omega. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque siempre son complicadas las representaciones tridimensionales. Entonces, una alternativa interesante para representarlo es representar por un lado la magnitud y por otro lado la fase. ¿Está? Entonces voy a tener dos gráficos 2D para ahorrarme ese gráfico 3D que implicaría en un eje el J omega, en otra parte la parte real de X de J omega y en otra la imaginaria de J omega. Entonces, en lugar de tener ese gráfico tridimensional, que también podría tener dos bidimensionales, haciendo parte real de XJ omega en función de J omega y parte imaginaria de X de J omega en función de J omega. ¿Sí? Esa sería otra opción para tener dos gráficos 2D. Pero lo que
se estila, o lo que más se ha visto en ingeniería de estas cosas, es tener un gráfico para la magnitud en función de omega y otro gráfico para la fase en función de omega. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, para calcular la magnitud, lo que hago es tratar de separar mi x de j omega en su parte real y su parte imaginaria, y después calcular la norma 2 de eso. ¿Sí? Entonces, agarro el denominador, que es a más j omega, y lo multiplico por el conjugado arriba y abajo, a menos j omega. Entonces me va a quedar el a menos j omega arriba, y abajo me va a quedar a cuadrado más omega cuadrado. ¿Sí? Tengo el producto de dos conjugados complejos, me queda la suma de los cuadrados. Entonces este denominador ya es real puro. Y ahora sí me va a quedar el a como parte real y el j omega como imaginaria. Y entonces acá lo separo. Esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Entonces hago la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y de eso saco la raíz. La parte real al cuadrado me va a quedar a cuadrado sobre a cuadrado más omega cuadrado, y la parte imaginaria me va a quedar omega cuadrado sobre a cuadrado más omega cuadrado. Cuando sumo eso, me queda a cuadrado más omega cuadrado arriba y a cuadrado más omega cuadrado al cuadrado abajo. Se me va ese cuadrado y el resultado final es 1 sobre raíz de a más omega cuadrado, que tiene una forma hiperbólica muy, muy parecida a lo que tenía la función original. Sobre todo cuando omega empieza a ser mucho mayor que a. ¿Sí? También cuando omega empieza a ser mucho menor que a, porque esto tiende a ser 1 sobre raíz de a cuadrado, es decir, 1 sobre a, y es lo mismo que pasaba acá. Entonces, en este caso, la función es muy parecida en magnitud a la función original. Y para calcular la fase, lo que hago es calcular el arco tangente del ángulo, es decir, la parte imaginaria sobre la parte real. Como tienen el mismo denominador, directamente me va a quedar el arco tangente de omega sobre a. ¿Sí? Es decir que tengo que prestar atención a que esto tiene una fase variable. ¿Sí? Yo puedo quedarme con la función completa como está acá, ¿sí? O puedo quedarme con la magnitud y la fase. ¿Sí? Generalmente la fase es algo al que la gente lo ignora olímpicamente. ¿Sí? Pero una inversión de fase puede llegar a ser bastante grave, entonces hay que tener siempre mucho cuidado en analizar tanto la magnitud como la fase de las transformadas que obtengamos. Por último, y como este es el ejemplo 4.1, no estaría mal aplicar la antitransformada para ver si obtenemos la función original. Entonces, vamos a la definición de antitransformada, ¿sí? 1 sobre 2pi por la función que obtuvimos, nuestro x de j omega, por e a la j omega t diferencial de omega. ¿Sí? Es la proyección sobre el espacio de las exponenciales complejas, pero ahora en t, en la variable t. Acuérdense que tenemos esta ventaja increíble e impresionante de las exponenciales complejas que manejan las dos variables, omega y t, en el mismo entorno. Entonces, ir para un lado o para el otro es muy similar. Entonces, a la hora de transformar esto, podemos volver a separar entre la parte real y la parte imaginaria. Y acá se desprende la primera propiedad que queremos mencionar para la transformada de Fourier. Basándonos en el hecho de que la transformada de Fourier, y casi todas las transformadas, están soportadas, ¿sí? Por un operador integral, y un operador integral es intrínsecamente lineal. ¿Sí? Si uno tiene la integral de una combinación lineal, la integral de esa combinación lineal va a ser la combinación lineal de las integrales. ¿Sí? Yo puedo sacar los escalares afuera y puedo separar en los diferentes sumandos estas integrales. Y esto es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Estoy separando en la parte real y en la parte imaginaria las dos integrales,
Y este numerito, a cuadrado más omega cuadrado, tranquilamente lo puedo sacar afuera del integral, ¿sí? Porque la transformada de Fourier y la antitransformada de Fourier son lineales, ¿sí? Son operadores intrínsecamente lineales. Luego, termino de resolver esto. Si ustedes van a matemática, al Wolfram Alpha en realidad, e intentan resolver estas integrales, les va a decir que el tiempo de cómputo está excedido, entonces van a querer romper algo o van a ir a buscar alguna licencia de matemática o van a ir a buscar otra cosa. Yo lo que hice fue usar SIMPy, ¿sí? Que es un paquete de Python simbólico, y resolví estas dos integrales, ¿sí? A través de ese paquete. En una clase normal lo haría en vivo y en directo en mi propia consola, pero tengo experiencia del año pasado que cuando intento hacer eso, Teams se cuelga y hay que pagar un costo muy alto. Entonces, acá les pongo directamente la captura de lo que yo hice en mi consola. Importé SIMPy, luego definí tres símbolos, definí el A, definí el omega y definí el T, ¿sí? Al T lo estoy definiendo como real y al A lo estoy definiendo como un real positivo. Si ustedes se acuerdan, el A definido como real positivo era parte del enunciado. Entonces después hago esas integrales. La integral de A sobre A cuadrado más omega cuadrado por E a la J omega T, con omega yendo de menos infinito a infinito, ¿sí? Y esto dice que me da una función por partes, pero me está diciendo que esto vale pi por e a la menos a por t para t mayor a 0. Y lo mismo me dice para la otra integral, la integral de menos j omega sobre a cuadrado más omega cuadrado por e a la j omega t, me da pi por e a la menos a por t para t mayor a 0. Y la verdad que esto me simplifica bastante, porque me permite reconstruir inmediatamente la función. Si yo ya, para que esta integral que yo le estoy planteando, de menos a infinito a infinito, ojo que el omega es el que va de menos infinito a infinito, no el t, ¿sí? El t yo le dije que era real y después él me está diciendo, bueno, esa integral va a converger si el t es positivo, ¿sí? Entonces, a mí no me viene mal que esa integral converja cuando el t es positivo, porque directamente puedo reconstruir mi función, ¿sí? Si esta integral me da un medio por e a la t con t mayor a 0, y esta otra integral me da un medio por e a la menos a por t, fíjense que el pi que me daba en la integral, ¿sí? El pi que me daba en la integral se cancela con el pi que tengo en el denominador de la antitransformada. Por eso me da directamente un medio. Entonces sumo estas dos, un medio por e a la menos a por t más un medio por e a la menos a por t, me da e a la menos a por t. Y esta condición de que t tiene que ser mayor que 0, tranquilamente la puedo escribir como una función u de t, y de esa manera recupero exactamente la función que transformé originalmente como ejemplo, ¿sí? Entonces, resolvimos un ejemplo muy sencillo, hicimos mención a la propiedad de linealidad. Vamos a resolver... Profe, Sí, ¿podría explicar eso de lo de la linealidad de vuelta? sí, esto está acá, mira. Si uno tiene la transformada de Fourier de una combinación lineal de funciones, a por x1 de t más b por x2 de t, la transformada de esa combinación lineal es la misma combinación lineal de las transformadas individuales. Porque la transformada está basada en un operador que es intrínsecamente lineal, que es el operador integral, ¿sí? Entonces directamente los escalares los saco afuera y todas las funciones que tenga las puedo transformar por separado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, 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 genial. Bien. Profe, Sí, no, antes de que siga yo quería preguntarle, o sea, yo lo entendí bien a esto, lo que no entendí es cómo sacó la fase.
Que... ¿La fase? Sí, A ver, la fase por definición es el ángulo que forma el vector del número complejo con el eje real positivo. sí. ¿Sí? Entonces, uno lo calcula como el arco tangente, ¿sí? El arco Sí, sí, sí. tangente del cateto opuesto, que es el imaginario, dividido el cateto adyacente, que es el real. Ah, ok, bien. Sí, ya entendí. Ok, bien. ¿Sí? Bien. Sí. Todo sería mucho más fácil con un pizarrón, pero bueno, si lo entendiste. Porque estaba haciendo dibujitos con los dedos acá en mi casa. No, sí, pero estaba, o sea, sí, Eh, por, por cómo estaba escrito ya me guío, digamos. ¿Sí? A ver si el dibujito este me sale. Vos tenés que este es tu vector del número imaginario, entonces la fase es este ángulo que te queda acá. ¿Sí? ¿Cómo Claro, lo sí. calculas? Haciendo el arco tangente de la parte imaginaria, ¿sí?, sobre la parte real. ¿Sí? Acordate que tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Joya. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver el ejemplo 4.2, que es parecido a este ejemplo que vimos recién. Si se acuerdan, recién teníamos una exponencial real en donde el t estaba marcado como un número mayor a 0. En realidad la función estaba multiplicada por u de t para que en menos infinito no diverja, pero acá lo que hacemos es tomar el valor absoluto de t. Entonces, cuando el t es negativo, uno toma el valor absoluto de t y la función es e a la menos a por t. Entonces, el menos infinito tiende a 0. Aclaramos, ¿no?, que el a es positivo. Y el más infinito, el valor absoluto de t es igual a t, entonces e a la menos a por t también tiende a 0. Entonces tengo una función que tiende a 0 en los dos extremos, ¿sí?, pero que además está espejada respecto del eje vertical. Entonces es una función par. ¿Sí? Voy a volver sobre esto de que es una función par. Entonces aplico la definición y de nuevo me baso en la idea de que el operador integral es un operador lineal. ¿Sí? Entonces separo la parte donde el valor absoluto de t es igual a menos t, ¿sí?, cuando el t es negativo, entonces esto me queda e a la menos j omega más a por t, ¿sí? Entonces cuando lo resto, me cambia el signo. Y esto es para los t negativos, o sea, esta integral va de menos infinito a 0. Y esta otra integral va de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, esta integral que está acá, ya la resolvimos, ya sabíamos que esto da 1 sobre a más j omega. Y esta integral que está acá es muy parecida, solo que el denominador me cambia a menos j omega, ¿sí? Y la evaluación ahora es primero en 0 y después en menos infinito. Lo pueden hacer tranquilos en sus casas. Eso da 1 sobre a sobre j omega. Y fíjense que si sumo esto, saco denominador común, a cuadrado más omega cuadrado, entonces me va a quedar arriba a más j omega más a menos j omega, entonces los dos j omega se van y me queda en el numerador 2a. Fíjense que esta función, 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado, es real pura. Esta función transformada, x de j omega, es real pura. ¿Por qué es real pura? La respuesta es bastante intuitiva, bastante sencilla. Si uno lo que hace es pensar que cuando proyecta en el dominio de las exponenciales complejas, en el dominio de Fourier, esta exponencial compleja se descompone en coseno de omega t más j seno de omega t, la parte real es la que se va a proyectar
¿sí?, sobre el coseno, y la parte imaginaria es la que se proyecta sobre el seno. Entonces, si voy a proyectar la parte real sobre el coseno es una función par. Entonces, al ser el coseno una función par, va a reflejar con mayor intensidad las funciones pares. Entonces, si mi resultado tiende a ser real, es porque yo transformé una función par. Y viceversa, si mi resultado tiende a ser imaginario puro, es porque la función que transformé es una función que es impar. Y si mi resultado es complejo, es porque mi función tenía partes pares y partes impares, como era el ejemplo anterior. En este caso, que la función es par, como el coseno es par, me está dando real pura, ¿sí? Cuando transforme una función impar, me va a dar imaginaria pura. Y cuando transforme una señal que no es ni par ni impar, me va a dar una función compleja. Pero también pueden recordar ustedes, a lo mejor Luis se los demostró en clase, que cualquier función se puede escribir en función de una componente par y una componente impar. Entonces también puedo de antemano separar mi función y obtener y saber cuál va a ser su parte real y cuál va a ser su parte imaginaria en función de cuál es su parte par y cuál es su parte impar, ¿sí? Esta sería otra de las propiedades de la transformada de Fourier. Y esto nos referimos con lo que dice ahí de paridad y conjugación. Vamos a una fácil. Mira ahora que caiga una fácil. Ejemplo 4.3, la transformada de la delta, ¿sí? La transformada de la delta, por definición, es la integral de menos infinito de delta de t por L a menos j omega t diferencial t. Por definición, esta integral es la evaluación de la función en el lugar donde está desplazada la t. En este caso no está desplazada, entonces está centrada en 0. Y es la evaluación de e a la menos j omega t con t igual a 0. ¿Sí? E a la 0 es 1, entonces tenemos muy fácil, la transformada de Fourier de nuestra función impulso. ¿Sí? Ahora la vamos a complicar un pelín y vamos a ver qué pasa cuando esa delta de t está desplazada. Cuando esa delta de t está desplazada, lo que tengo que hacer es evaluar la función en ese lugar del desplazamiento. Entonces, esa delta desplazada es una delta de t menos t0. Cuando la pongo en la definición, lo que voy a terminar haciendo es evaluar e a la menos j omega t en t igual a t0. Y eso me queda, acá hay un abuso de notación, pero es para reforzar que este 1 es la transformada de la delta sin desplazar, por e a la menos j omega t0, que termina siendo lo que se conoce como el factor de desplazamiento. Si yo conozco la transformada de una función en t, la transformada de esa función desplazada, t menos t0, va a ser exactamente la misma transformada por el factor de desplazamiento que tienen acá. Eso se demuestra fácilmente haciendo un cambio de variable. Imagínense que tienen un par x de t, x de j omega. Entonces, si ustedes escriben la transformada de esa función desplazada, x de t menos t0, y hacemos un cambiecito de variables, t menos t0 lo vamos a llamar tau, de acá podemos despejar t, pasando el t0 sumando al otro lado, es decir, t lo voy a reemplazar por tau más t0, y el diferencial t directamente es diferencial tau, porque si yo tomo esta definición, aplico la derivada de los dos lados, me queda diferencial t, derivada de t0 es nula, y derivada de tau me queda diferencial tau, ¿sí? Entonces, hago estos tres reemplazos, me va a quedar x de tau, e a la j omega tau más t0, y ese e a la j omega tau más t0 lo puedo separar en dos exponenciales distintas, e a la j omega tau y e a la menos j omega t0. Como este e a la menos j omega t0 no varía con tau, lo puedo sacar afuera del integral sin ponerme colorado.
Y luego lo que me queda adentro del integral es exactamente la transformada de Fourier de x de t. ¿Sí? Solamente que ahora en lugar de t tengo una variable que es tau, pero como es la variable integración, termina siendo muda, desaparece en el camino, y esto que tengo acá es exactamente la transformada de Fourier de x de t. De manera que la x de j omega de esa función desplazada es ese factor de desplazamiento que calculamos recién en la delta, es idénticamente, es el mismo para cualquier función, por la transformada original. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra propiedad, la de desplazamiento en el tiempo, que nos va a ayudar muchísimas veces a resolver un montón de transformadas. ¿Sí? Seguimos con nuestra maratón de ejemplos y propiedades. Y vamos a ver algo que es muy importante. Bueno, formalmente la propiedad de desplazamiento en el tiempo se puede escribir de esa manera. Esa f firuleteada es transformada de Fourier, ¿no? Es la transformada de Fourier de x de t menos t0 e a la menos j omega t0 por x de j omega. ¿Sí? O f de t, f de x de t, si ustedes quieren. Fíjense ahora el ejemplo 4.7, ¿sí? Tengo una función muy sencilla, una función impar, como es el seno, y quiero transformarla. Es impar y es periódica. Ya sabemos que el seno tiene una representación de Fourier muy compacta cuando uno usa la serie de Fourier, son solo dos coeficientes, el A-1 y el A1. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero escribir la representación de Fourier en términos de la base continua de Fourier, es decir, la base de la transformada de Fourier de esta función seno? Aplico la definición, a ver qué sale de eso. Aplico la definición, hago x de t por e a la menos j omega t diferencial t. Y lo primero que me sale es aplicar la fórmula de Euler. Transformo mi seno en una combinación lineal de exponenciales complejas, ¿sí? La que tiene frecuencia fundamental y la que tiene la menos frecuencia fundamental, ¿sí? En la serie esto eran el 1 y el menos 1. Entonces lo sigo manteniendo acá en esta representación. El tema es que, bueno, puedo distribuir y aprovechar que el integral es lineal y me va a quedar 1 sobre 2j, el 2j lo saco afuera del integral, por la integral de e a la j omega 0 menos omega por omega t, diferencial t, y e a la menos j omega 0 más omega por t. El tema es que, ustedes saben, esas exponenciales complejas forman una base ortonormal. Entonces, esa integral es nula para cualquier valor de omega distinto de omega 0. Para omega igual a omega 0, esto me va a quedar omega 0 menos omega 0, 0, e a la 0 es 1, la integral de menos infinito a infinito de 1 diverge, es infinito. Entonces tampoco puedo contar con el hecho de que para resolver esta integral omega sea igual a omega 0. El único caso donde no da 0 y no diverge es cuando omega es igual a menos omega 0. ¿Sí? Entonces voy a tener e a la j 2 omega 0t y eso, se acuerdan ustedes, terminaba siendo coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, ¿cómo representar de manera compacta esa condición de que esta integral existe solo cuando omega vale omega 0? Bueno, a través de la delta. ¿Sí? En los dos casos va a ser distinto, ¿sí? Con un signo y con el otro, pero lo que voy a tener es que esa integral me va a dar 2pi, ¿sí? Y solo va a dar 2pi cuando omega valga omega 0, en el caso de esta integral.
y cuando omega valga menos omega 0 en el caso de este otro integral. Están cruzadas acá, no importa. Lo que obtengo es una representación en dos deltas, ¿sí? Ya no es una serie de Fourier, es una representación que es continua, pero es continua hasta ahí nomás, porque estoy necesitando la función delta para representarla. ¿Y por qué? Sí. ¿Puede volver a explicar lo último, el salto de la última integral a los delta? Porque me perdí. Sí. Este integral va a tener un resultado válido, ¿sí?, solo cuando omega valga omega 0. Porque si no, en cualquier otro caso da 0, y cuando omega vale menos omega 0 da 1. Y la integral de 1 entre menos infinito e infinito es infinito, diverge. Entonces, solo en un puntito donde omega vale omega 0, esa integral tiene sentido. O sea, tiene sentido porque no es nula y porque no diverge. ¿Cómo represento eso de que sea solo válida en un solo punto? Bueno, para eso tengo la función delta, que es no nula solo en ese punto. ¿Sí? Para cualquier otro valor de omega, delta de omega menos omega 0 es nula. Se entendió. Gracias. ¿Sí? Queda una cuestión de magnitudes, porque uno no sabe cuánto vale la función delta, ¿sí? Acá se está más o menos de manera poco elegante sobreentendiendo que esa delta tiene magnitud 1, pero no es lo que nosotros definimos cuando definimos la delta, ¿sí? Podemos usar una sobresimplificación de la definición y decir que esta delta de omega tiene magnitud 1, ¿sí? Pero se puede hilar fino ahí, pero no me interesa. Cuestión es que, como les decía, si yo quiero darle soporte a esta función que es periódica y que es impar en el dominio de la transformada de Fourier, obtengo, como es impar, obtengo una imaginaria pura. Fíjense que los dos tienen términos que tienen un J, ¿sí? Y además, estoy de alguna manera forzando el hecho de que tengo una representación continua. La delta es una función más o menos continua, ¿sí? Pero de alguna forma estoy forzando la representación de esta función seno, ¿sí? Porque termino usando funciones particulares como son las funciones delta. Entonces, viene acá decir, pero si yo ya tenía una forma que estaba muy buena de representar señales periódicas, ¿por qué me complico con la transformada de Fourier que estaba pensada para señales no periódicas? Bueno, coincido que es una complicación, pero a veces hay que trabajar con señales periódicas y no periódicas en un mismo entorno. Y como para las señales no periódicas no podemos usar series de Fourier, ¿sí?, tenemos que llevar todo a vivir al dominio de la transformada. Pero podemos usar lo que nosotros sabemos de series de Fourier, que sabemos que está muy bueno y es muy compacto para señales periódicas, en la transformada de Fourier, ¿sí? Yo sé que puedo poner mis señales periódicas como una combinación lineal de estos coeficientes de la serie de Fourier A sub k. Y acá lo que me proponen es que la transformada de Fourier de esas señales periódicas va a ser una sumatoria de impulsos, ¿sí?, de funciones delta, desplazadas en los lugares de los armónicos fundamentales, en los lugares de la frecuencia fundamental de la función periódica y de los armónicos que no sean nulos en la representación de Fourier de estos escalares A sub k, ¿sí? Es decir, estos A sub k yo los calculo como mi serie de Fourier, entonces obtengo, como habíamos obtenido hoy, 1 sobre J para el A sub 1 y menos 1 sobre J para el A sub menos 1. Entonces la transformada de Fourier del seno la voy a escribir siguiendo esta fórmula.
Entonces estos A sub k van a ser solo dos números distintos, el 1 y el menos 1. Cuando haga 2pi sobre 2j, voy a obtener estos escalares pi sobre j y menos pi sobre j. ¿Sí? Y las deltas van a estar desplazadas en aquellos valores de k donde los A sub k son no nulos, es decir, más 1 y menos 1. Entonces voy a tener omega más omega 0 para el k menos 1 y omega menos omega 0 para el k igual a 1. ¿Sí? Entonces ahora puedo combinar las dos cosas y no tener que amacarme tanto para calcular una transformada de un seno o de un coseno. Si yo sé que escribiendo la fórmula de Euler ya tengo los dos coeficientes y listo. ¿Sí? Entonces, para el coseno puedo hacer exactamente lo mismo. Para el coseno yo tengo que los dos coeficientes A1 y A-1 son pi y pi. ¿Sí? Y fíjense de nuevo, como el coseno es una función par, estoy obteniendo una función que es real pura. ¿Sí? Pero aplicando esta función que me propusieron, obtengo la transformada del coseno sin aplicar la definición y sin ponerme demasiado nervioso. Simplemente usando los coeficientes de la serie de Fourier, ¿sí? Que en el caso del seno y el coseno lo saco directamente de la fórmula de Euler, puedo escribir la transformada de esas funciones sin hacer demasiado lío. Y tener soporte en el dominio de la transformada para funciones periódicas. Vamos a hacer una pequeña verificación. En el libro hay una demostración bastante más complicada de esto, pero me voy a contentar con hacer una verificación de que si uno reemplaza esa expresión del x de j omega en la antitransformada, vuelve a obtener lo que tenía. ¿Sí? Si uno tiene la función de la antitransformada, como lo tenemos por definición, y esta fórmula que propusimos para nuestras señales periódicas, la reemplazo en lugar de ese x de j omega, ¿sí? Debería recuperar la señal x de t original. Y no es tan difícil, reemplazo esto que está acá por lo que va adentro, x de j omega es 2pi por sumatoria sub k delta de omega menos k omega 0, es a la j omega t, diferencial de omega. Está clarísimo que este 2pi se va a ir con este 2pi. Y que puedo intercambiar los operadores, porque esta sumatoria depende de k y la integral depende de omega. Entonces, sumatoria de a sub k la puedo sacar afuera y dejar adentro todo lo que tengo omega en la integral de diferencial de omega. Y efectivamente hago eso, pongo sumatoria de a sub k afuera, y adentro me queda la integral de menos infinito de delta de omega menos k omega 0 por e a la j omega 0t. ¿Sí? Entonces fíjense que acá aplico la propiedad de muestreo de la delta. Entonces esta integral del delta de omega menos k omega 0 por e a la j omega t termina siendo la evaluación de e a la j omega t en k omega 0. Entonces, efectivamente, eso es lo que aparece como resultado del integral. Y esta expresión, la sumatoria de menos infinito a infinito de a sub k por e a la j k omega 0t, no es otra cosa que la expresión original de mi serie de Fourier. ¿Sí? Entonces, claramente, a través del reemplazo de este tren de deltas que me proponían para la transformada, estoy obteniendo la representación original como combinación lineal de exponenciales complejas de frecuencia fundamental omega 0 para mi señal periódica x de t de frecuencia fundamental omega 0. Así que esta formulita 2pi por la sumatoria de los a sub k de los delta desplazados al menos verifica que la antitransformada preserva la forma original de mi serie de Fourier. Luego tenemos el ejemplo 4.4 y acá tenemos una función discontinua. ¿Sí? Tenemos un pulso rectangular centrado en 0 de longitud 2t1. ¿Sí? Tengo la longitud t1 para el lado negativo y una longitud t1 para el lado positivo. El resto del tiempo la función vale 0. ¿Sí? Tengo 0 acá.
en T1 sube a 1, en menos T1 sube a 1 y en T1 vuelve a bajar a 0. Fíjense que la función es discontinua, pero tiene un salto finito, y si uno hace la integral, claramente tiene energía finita, es absolutamente integrable. De hecho, está claro que el área de esto es 2T1. ¿Sí? Es un rectangulito, es muy fácil sacarle el área. Entonces, tiene transformada de Fourier, no hay discusión respecto de eso. ¿Cuánto vale la transformada de Fourier? Bueno, hagamos uso de la definición, como vinimos haciendo. Reemplazo x de t directamente por 1, ¿sí? Por 1 y cambio mis límites de integración de menos t1 a t1. Porque sé que entre menos t1 y menos infinito vale 0 y entre t1 e infinito también vale 0. Entonces me queda extremadamente simple esa integral. Me queda e a la menos j omega t sobre menos j omega evaluada en menos t1 y t1. Cuando reemplazo, límite superior, límite inferior, tengo esta expresión que como tengo un menos acá abajo, lo puedo dar vuelta arriba, me va a quedar e a la j omega t1 menos e a la menos j omega t1. Y eso no es otra cosa que seno de omega t1 sobre omega. Fíjense que para que esto sea la fórmula de Euler me está sobrando este omega y me está faltando un 2. Por eso aparece el 2, ¿sí? Me aparece el seno, según esa fórmula de Euler que tenía, y el omega dividiendo. Y acá aparece una función que es muy famosa en lo que es procesamiento de señales, que es la función sinc. Sinc se define como seno de x sobre x. ¿Sí? Acá es más compleja porque tengo un valor T1, ¿sí? Tengo un multiplicador, entonces lo defino como sinc de omega T1, ¿sí? En donde la variable omega es la que divide el seno. ¿Sí? Hay varias formas de definir sinc. Puede o no aparecer el pi. Esto podría ser también sinc de omega T1 por T1, porque uno podría poner el T1 dividiendo acá abajo, entonces tendría que agregarlo multiplicando acá arriba para que quede sinc de omega T1. Pero no viene al caso. Lo importante es que es seno de x sobre x. Eso es función sinc. Pueden Pero, diferir. ¿cómo Sí. puedo ver varias definiciones? No entendí eso. O sea, si es seno de x sobre x, necesitas el T1 abajo, sí o sí. Depende en qué señales estés trabajando y depende cuál sea el libro. No es una función que sea universal como las que ya venimos trabajando. ¿Sí? Si la definimos como vos decís, que es seno de x sobre x, acá estaría faltando el T1, multiplicando. ¿Sí? Sería 2T1 sinc de omega T1. ¿Sí? Pero es una cuestión bastante arbitraria de quién la define. ¿Sí? Bueno, Pero está bien. Si la vamos a definir como seno de x sobre x, lo correcto sería que acá aparezca multiplicando 2T1 sinc de omega T1. Sí, estoy de acuerdo con eso. Esa función sinc, como les decía, tiene mucha importancia en lo que es el procesamiento de señales y fíjense que tiene la particularidad de que a simple vista en 0 está indefinida. ¿Sí? Seno de 0 sobre 0 es una indefinición de tipo 0 sobre 0, pero se resuelve muy fácilmente haciendo L'Hopital, derivando arriba y abajo, entonces uno arriba obtiene coseno de 0 y abajo obtiene 1. ¿Sí? Entonces, en 0 vale 1. No está indefinida y es continua en 0. Ahora bien, el ejemplo 4.5 nos plantea calcular la antitransformada de esa misma función del pulso rectangular, pero en el dominio de omega, o sea, nos está planteando una función que es rectangular en omega, con límites menos W1 y W1. Me salió muy poco rectangular mi pulso.
Pero en definitiva es la misma función que teníamos antes, que ahora vive en el dominio de la frecuencia y nos proponen que hagamos la antitransformada para llevarla al dominio temporal. Entonces, podríamos aplicar la definición de antitransformada, pero vamos a explorar otra propiedad de la transformada de Fourier y de las exponenciales complejas, así como las estamos planteando en dos variables continuas que son omega y t, que es la dualidad. ¿A qué nos referimos con dualidad? Que si uno mira la definición de transformada y la definición de antitransformada, solamente difieren en dos cosas. En este signo, que aquí no aparece, y en esta constante 1 sobre 2pi. Hay otras bibliografías que, para hacerlo mucho más sencilla, plantean un multiplicador igual a 1 sobre raíz de 2pi, tanto para la transformada como para la antitransformada. Entonces, si ese multiplicador es el mismo en los dos lados, por lo único que me tengo que preocupar es por el signo. El libro que nosotros trabajamos usa el multiplicador en la antitransformada, el 1 sobre 2pi. Pero está claro que estas dos operaciones, la de transformada y la de antitransformada, ¿sí?, son una integral en donde estamos multiplicando sobre casi la misma función. Entonces, esa multiplicación sobre casi la misma función y esa integral se arregla con un cambio de variable muy pequeño y con hacer algo con este factor, que es un reescalamiento final. Entonces, esa propiedad de dualidad nos va a permitir calcular transformadas y antitransformadas sin necesidad de resolverlas para aquellos casos donde nosotros ya tengamos una respuesta. Por ejemplo, en el 4,4 nosotros transformamos este pulso rectangular en la función sinc en omega. Y si aplicamos la antitransformada de esta sinc, nos va a dar el rectángulo, ¿sí? Pero como las transformadas y la antitransformada son tan parecidas, la antitransformada de ese pulso rectangular en frecuencia nos va a dar exactamente la misma función, ¿sí? Va a ser la función sinc, ¿sí?, solamente, ¿sí?, que va a tener un escalamiento de pi sobre 2, ¿sí? Fíjense, esto no va a ser 1, sino que va a ser 1 sobre pi, ¿sí?, y va a tener una inversión en el signo. Como esta función es par y esta función es par, ¿sí?, esta función es par, esta función es par, el signo no interesa. No me voy a tener que preocupar por el signo porque las funciones se espejan tranquilamente hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ese cambio de variable entre e a la menos j omega t y e a la j omega t, ¿sí?, ese cambio de signo, no me va a afectar en nada. Lo único que me tengo que preocupar es ese escalamiento, ¿sí?, ese escalamiento en pi para cumplir con el factor que está fuera del integral. Entonces, si uno conoce un determinado par x1 de t, x1 de j omega, y por alguna razón se topa con esta misma función, no en el dominio temporal, sino en el dominio frecuencial, o al revés, se topa con esta función en el dominio temporal, ¿sí?, ya sabe que la transformada y la antitransformada son perfectamente intercambiables, entonces los resultados van a ser siempre idénticos. Entonces el resultado de nuestra antitransformada de ese pulso rectangular no va a ser otra cosa que la función sinc, ¿sí?, pero ahora escrita en omega, ¿sí?, y con ese factor 2pi que aparece acá abajo, ¿sí? Fíjense que acá aparece el menos t, pero como el seno es una función impar, el menos sale afuera y se va con el menos de acá abajo. Y acá aparece sinc de omega 1t, ¿sí? Y si volvemos a la definición de antes, debería aparecer un omega 1 multiplicando afuera.
esta, pero entonces esa dualidad nos puede ayudar muchísimo a resolver transformadas y antitransformadas de un lado a otro. Quedan algunas propiedades. Por ejemplo, esto que intenté mostrarles con esto que está acá. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a calcular la antitransformada de esa función sinc. ¿Sí? Yo tenía un pulso rectangular, la transformé y obtuve una función sinc. Ahora voy a agarrar esa función sinc y la voy a antitransformar. ¿Sí? Entonces, aplico la definición, voy a hacer la integral en el dominio de omega de sinc, ¿sí? Seno de 2pi por omega sobre omega, por e a la j omega t. Y fíjense que, como es una integración numérica, voy a ir aumentando el dominio de integración. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque todo tiene un costo, porque yo partí de un pulso que tenía duración finita. Y ahora la integral, para que me dé exacta, la tengo que hacer de menos infinito a infinito, porque la función sinc, si bien tiende a cero en menos infinito a infinito, tiende a cero, no se hace nula, no tiene duración finita. Entonces, voy a ir aumentando los límites de integración para ir obteniendo una representación cada vez más precisa de esa reconstrucción. ¿Sí? Por supuesto que si yo lo hago de menos infinito a infinito, voy a obtener la función original. O no tanto. Fíjense que la P1, es decir, la que va de menos 20 a 20, la intermedia, la voy a graficar en rojo, y la que va de menos 200 a 200 la voy a graficar en verde. ¿Sí? La original va a estar graficada en color azul. Y ustedes obtienen este gráfico que está acá. ¿Sí? Fíjense que el azul es la peor aproximación que tienen. Oscila bastante, ¿sí? La roja se empieza a parecer cada vez más al pulso rectangular original que yo tenía, y la verde ya se parece bastante, solo que tiene este pequeño overshoot acá y tiene como una puntita diagonal acá. A medida que yo agrande mis límites de integración, voy a tener una representación mucho más fiel. Pero acá hay dos cosas para mirar respecto de esta reconstrucción que estamos haciendo. Lo primero es que todas las reconstrucciones en este punto pasan por un medio. Es el valor medio entre la discontinuidad derecha y la discontinuidad izquierda. ¿Sí? Tengo 1 y 0, el valor medio es un medio. Cualquiera de las reconstrucciones pasa siempre por acá. Y a su vez, todas estas reconstrucciones son una función continua. No son discontinuas, porque las estoy reconstruyendo a partir de un operador continuo como es el operador integral. Entonces, esa diferencia entre una función continua y discontinua se paga con estas oscilaciones. Pero estoy obteniendo una señal que es equivalente a la original, ¿sí? Si yo hago la integral de cualquiera de todas estas, fíjense que este área que tengo por arriba, ¿sí? Se va a compensar con las áreas que tengo por abajo, y la energía de cualquiera de estas representaciones va a ser igual. Entonces, esa reconstrucción de la transformada de Fourier me va a garantizar esas dos cosas de las que hablábamos. Por un lado, voy a tener en la discontinuidad un valor continuo igual al valor medio de los valores a derecha e izquierda de la discontinuidad, y me va a garantizar que la energía de la señal permanece intacta. ¿Sí? Es algo interesante de ver cómo partimos de una señal discontinua y la pudimos reconstruir. ¿Sí? Aunque no es continua, tenemos una muy buena aproximación que sí es continua, y eso en realidad termina siendo una ventaja en muchos casos. Si seguimos con nuestras propiedades, nos están faltando 3. Una muy sencilla es la de la diferenciación. Para demostrar esa propiedad, lo único que hacemos es derivar nuestra
definición, ¿sí? Yo tengo la x de t con su antitransformada, derivo respecto del tiempo. Cuando meto este operador derivada dentro de la integral, la derivada de x de j omega no tiene nada que hacer con el tiempo. Por lo tanto, lo único que puedo derivar respecto del tiempo es la exponencial compleja. Derivo e a la j omega t respecto de t, lo que me va a quedar como resultado de la derivada es exactamente lo mismo. La derivada de una exponencial es una exponencial, solo que me va a aparecer el factor que está multiplicando al t, que es el j omega. ¿Sí? Entonces, me aparece directamente j omega multiplicando a la transformada de x de t. ¿Sí? Entonces, si yo derivo en el tiempo una función, lo que me aparece en el dominio de la frecuencia es una multiplicación por j omega. Y esto, de alguna forma, me puede llegar a dar una mano para intentar calcular la transformada de u de t. U de t, en principio, es una función que podría no tener transformada de Fourier porque no es absolutamente integrable. Porque no es periódica, entonces la tengo que integrar desde menos infinito a infinito. Y es una función que vale 1 para todos los t positivos. Entonces, en principio sería una función que podría no tener transformada de Fourier. Pero yo sé que la u de t, ¿sí?, se relaciona con la delta, que sí tiene transformada, a través justamente de la derivada. La derivada de u de t es delta de t. Entonces, puedo utilizar esto que ya sé, ¿sí?, de la transformada delta de t, que vale 1, y esta propiedad de la derivada que acabo de enunciar, y diciendo, bueno, la derivada de x de t respecto de t, si yo transformo eso, es j omega por la transformada original. Entonces, la transformada de la delta es la transformada de la derivada de u respecto de t, entonces eso va a ser j omega por la transformada de la u de t, y yo sé que esa transformada de la delta vale 1. De ahí puedo despejar la transformada de Fourier de la u de t, que en principio sería 1 sobre j omega. ¿Sí? Si despejo todo acá, paso el j omega dividiendo, eso es 1 sobre j omega. Pero esa transformada que estamos elucubrando debería verificar la antitransformada. Y a su vez, contarnos algo respecto de qué es lo que está haciendo en esa discontinuidad que tiene la u de t en 0. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo aplico entonces la reconstrucción de la transformada de u de t, es decir, de 1 sobre j omega, a partir de la fórmula de la antitransformada. Entonces, lo meto acá adentro, a la j omega t sobre 1 por 1 sobre j omega. ¿Sí? Esto va de menos infinito a infinito. ¿Sí? La separo en 2 a esta integral. ¿Sí? Entonces tengo un integral de menos infinito a 0 de e a la j omega t sobre j omega y otro integral de 0 a infinito de e a la j omega t sobre j omega. A esta primera integral, que iba de menos infinito a 0, le cambio los límites de integración y le doy vuelta el signo a la variable integración, es decir, al omega. Entonces me queda una integral de 0 a infinito de menos e a la menos j omega t. Si este menos aparece, pues le cambié el signo a este omega que está acá abajo. Y este menos porque le cambié el signo al omega que está acá arriba. Y ahora puedo volver a juntar mi integral de 0 a infinito y voy a tener una especie de fórmula de Euler. Una especie de fórmula de Euler. Me olvidé de juntarla. Voy a ver si está reconstruida. ¿Sí? E a la j omega t menos c a la menos j omega t sobre j, esto es seno de omega t sobre omega. ¿Sí? Ya tengo sinc de omega. ¿Sí? Entonces, la integral de sinc de omega entre 0 e infinito
si yo la vuelvo a poner en SIMPI, hago integral de seno de omega t sobre omega, con omega yendo de 0 a infinito. Me avisa SIMPI que es una función piecewise, ¿sí? Es una función definida de apartes, pero que la parte que da algo es pi sobre 2. Entonces digo, bueno, ¿cómo estará definida por parte? Porque esto no lo entendí. Habría que ver en la ayuda, a ver si esto efectivamente nos puede dar más información sobre cómo está definida por partes esta solución, pero lo que se me ocurrió automáticamente es decir, bueno, supongamos que el tiempo es positivo. Y si uno supone el tiempo como positivo, directamente la integral da pi sobre 2, efectivamente. Y lo mismo ocurre cuando supone el tiempo negativo, ¿sí? No hace falta poner negativo acá, sino que directamente lo pongo al t como menos t, le vuelvo a cambiar el signo, y eso da menos pi sobre 2. Entonces, ¿qué me da esa integral de la sin de t? El de la sin de omega. Me da una función definida por partes, ¿sí? Me da un medio para valores negativos de t y menos un para valores positivos de t y menos un medio para valores negativos de t, ¿sí? Me da una función que no es tan difícil de imaginar, pero si la dibujo me va a ayudar un poco. Tengo que, para valores negativos, da menos un medio, y para valores positivos da más un medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir de esta función a la función u de t, que era la que yo originalmente había transformado? Y es más o menos fácil, le tengo que sumar una constante. Esa constante vale un medio. Entonces, este menos un medio pasa a 0 y este un medio pasa a 1. Esa constante no me va a afectar la derivada que yo utilicé para definir, para encontrar la función. ¿Sí? No me la va a afectar a la derivada porque estoy haciendo la derivada de una constante. Y la transformada de esa constante, ¿sí? La transformada de esa constante, así como la transformada de la delta era 1, la transformada de 1 va a ser pi por delta, por dualidad. ¿Sí? La transformada de un medio tengo. Por eso me termina dando pi por delta de omega. Y esta constante se la tengo que agregar a la transformada del escalón para que me cumpla con mi ida y vuelta entre transformada y antitransformada. Entonces así me queda escrita, ¿sí?, la transformada del escalón, ¿sí? Es efectivamente 1 sobre j omega, pero tengo que agregarle este pi delta de omega para que me dé. Este pi delta de omega es la transformada de esa constante que necesito para transformar esa función menos un medio en una u de t. Después hay una propiedad que es un poco más complicada de demostrar, que es la integración, pero podemos mencionar que si cuando uno deriva aparece j omega multiplicando, cuando uno integra aparece el j omega dividiendo. Y esta corrección de la constante, que así como se daba para la u de t, se da para todas las funciones que nosotros integremos, ¿sí? Necesitamos corregirla en el origen de la frecuencia. Fíjense que esta es una x grande, es la x evaluada en el dominio de la frecuencia. Y por último, así no me voy de hora, queda la propiedad más importante de la transformada de Fourier cuando hablamos de los LTI, que es la relación de la transformada con la convolución. Si uno plantea un sistema LTI y plantea una operación de convolución para encontrar una salida y de t en función de la convolución de la x de t con la respuesta al impulso h de t, y plantea la transformada de esa operación de convolución, lo que hace es aplicar la definición, ¿sí?, a la integral de convolución. Entonces tengo esta integral, que es la integral de mi definición, integral de menos infinito en diferencial t, con e a la menos j omega, y la integral original de la convolución, que es la que me quedó adentro, ¿sí? Entonces,
lo que voy a hacer ahora es un reacomodamiento de términos, porque tengo una función exclusiva de tau, que es x de tau, una función exclusiva de t, que es e a la menos j omega t, y una función de las dos cosas, que es h de t menos tau. Entonces voy a invertir el orden de las integrales para integrar primero en el tiempo, ¿sí? Es decir, adentro voy a integrar en el tiempo y afuera voy a integrar en tau. Eso es muy sencillo de hacer. Lo único que hay que hacer es reacomodar las cosas y puedo sacar este x de tau afuera. Esto me va a quedar este integral en t de h de t menos tau por e a la j omega t. H de t menos tau termina siendo la transformada de h de t, pero desplazada a tau. Por lo tanto, me aparece el factor de desplazamiento e a la menos j omega tau, ¿sí? Por la transformada de h de tau, que es h de j omega. Y como esto está integrado en tau, el h de j omega lo puedo sacar afuera del integral sin problemas. Me queda este integral que está acá entre corchetes. ¿Y esto qué me queda? X de tau por e a la menos j omega tau, que no es otra cosa que x de j omega. Es decir que yo puedo, en el dominio transformado, convertir una operación relativamente compleja como la convolución en un simple producto de funciones, ¿sí? Si yo, en lugar de hacer la convolución entre x y h, transformo x, transformo h, las multiplico y las antitransformo, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Y esta propiedad también es dual, como todas lo que vimos de transformada de Fourier. Entonces, si lo que tengo es un producto en el tiempo, lo que voy a obtener en frecuencia es una convolución en el dominio de omega, ¿sí? Y esa es la última propiedad que nos quedaba para la transformada de Fourier, de manera que estamos terminando en hora contra todos mis pronósticos. ¿Alguna consulta? No. Bueno, Con sí. respecto a la clase no, pero yo quería saber si mañana vamos a tener clases o no. Le mando un mail a Luis en este momento, ni bien termine la clase, para que lo confirme. Yo creo que así como yo malinterpreté el calendario, Luis ni lo debe haber mirado el calendario. Así que bien. se va a basar en... se va